Hola amigas y amigos, hoy tenemos un nuevo episodio de Voces Violetas. Hoy tenemos como invitada a Marle Cielo Díaz Jiménez, fundadora de Corazón Down AC, activista de los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias. Mamá de un hijo con síndrome de Down desde el año 2009. Esta fundación busca orientar a los papás que les ha nacido un hijo con esta condición de vida, brindando servicios terapéuticos y de rehabilitación a cualquier persona con diferentes discapacidades, enfocándose especialmente a las familias de escasos recursos económicos provenientes de las distintas regiones del estado de Oaxaca. Una de las metas de la fundación es luchar por la igualdad de los derechos humanos de los niños con síndrome de Down, mejorando así su calidad de vida a través de una atención personalizada, logrando su inclusión en la sociedad. Muchas gracias, Marle, por visitarnos. De verdad que es bien importante tener a personas como tú porque nos educan y además se solidarizan y ayudan con este mensaje a otras familias que están en la misma condición. Muchas gracias, Lic. Yo muy emocionada, muy ilusionada de estar aquí, sobre todo de informar, ¿no? Que es algo muy importante porque si no lo vivimos a veces no nos informamos o lo que no se ve no existe, ¿no? Gracias por la invitación a todo su auditorio que nos están escuchando, que soy Marle, hoy vengo con una blusa morada alusiva al programa. Traigo mi pelo suelto, mi partidura en medio, unos aretitos, traigo 2 pulseras, vengo de pantalón. Quiero decirles, la diputada trae una blusa muy bonita de gatitos, típica, trae muchas pulseras naranjas, su pelo recogido, dos argollas con unas bolitas en sus orejas y un collar pegado a su cuello. Gracias, licenciada. Acostumbramos a hacer esta presentación porque hay muchos ciegos que nos escuchan, muchos sordos que nos ven y como estamos en esta comunidad nos hacen comentarios, escuché tu audio y no te presentaste, no nos dijiste cómo ibas y para nosotros es muy poquito también llegar a estas personas, ¿no? A esta comunidad tan importante que nosotros que lo vivimos a diario con la discapacidad, ellos también son muy relevantes en nuestras vidas. Entonces es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Usted es una persona también muy, muy festejada en este sentido. Nuestra coincidencia fue en el último premio que nos dieron y me dio mucho gusto que nos hiciera la invitación porque sentimos también que es una comunidad que es aquí en la Cámara de Diputados que no conocen mucho de esta discapacidad. Gracias, Marle. Pues me gustaría que empezáramos platicando cómo fue el 2009. ¿Cuándo nace Carlos? Claro que sí. Carlos fue un niño planeado totalmente. Somos un matrimonio con mi esposo Mario. Somos un matrimonio muy sólido en ese momento también. Que quisimos tener un tercer hijo, pero bajo un poquito de soberbia, quiero comentarlo, porque planeamos hasta la fecha en que iban a nacer. Reté a Dios, sentí que reté a Dios en ese momento en decir, ya educamos a 2, el tercero como venga, en el sentido hablando de género, hombre o mujer, porque ya somos expertos. La sorpresa fue que en el 14 de enero del 2009 nace Carlos y nace Carlos con la condición de vida que yo le tenía un pánico enorme. ¿En qué sentido? En que era la discapacidad que yo veía hace 16 años. Y me dicen, y aquí quiero comentarles algo que me duele mucho porque empecé a ser discriminada desde la parte de salud. El ginecólogo Carlos nace por medio normal y me dice, la tengo que ligar porque ya no sirve para tener hijos. Y le digo, ¿y qué tiene mi hijo? Parece que nació con síndrome de Down. Y él parece, pues no me lo certificó. Y yo me quedo una noche con mucha incertidumbre en el sentido de que no sabía. Pero como sí vi a Carlos, yo dije, no, es que Carlos se parece a mis sobrinas que apenas habían nacido en septiembre y empecé como a negar esa parte. Mi sorpresa fue que al otro día que llega el pediatra encargado de esa área, pregunta en el pasillo, ¿la cama 32? Y pues la enfermera con muy poca discreción le grita, ¿la del síndrome de Down? Y el número de camas los teníamos arriba. Y yo empecé a buscar quién era la cama 32. Alzo mi vista y yo era la cama 32. Así de cruel nos enfrentamos las personas
que no tenemos un derecho a la discreción, ¿no? En la parte de salud. Yo siento que la parte de los médicos es muy empoderada por el conocimiento y por todo lo que hacen en nuestro cuerpo, pero pues romperte un derecho de esa manera, sentí que me fui en un pozo profundo, que tenía un tapete y me fui en el pozo profundo. Al ratito la misma enfermera no había ido a observar a Carlos y le succiona, que succionara a Carlos el dedo. Y Carlos ya había comido de mi seno, él succionaba muy bien, pero se sienten con ese empoderamiento que pueden intervenir al ser humano en el momento que quieren. Ahí es donde mi esposo entra y le dice que por qué le succionaba, le empieza a explicar a su manera y muy despectiva hacia el síndrome de Down. Llega el doctor y le preguntamos, doctor, ¿y qué es el síndrome de Down? Y él nos abre esta parte del dedo, nos las abre y dice, esto es el síndrome de Down, pero hasta ahorita yo no entiendo por qué me dio esta explicación que este era el síndrome de Down. No sé si es hiperlaxitud, porque ellos tienen mucha elasticidad, y no me dijo, pero búsquele porque el seguro no da nada. Pues se me vino luego el teletón que tenemos afortunadamente en Oaxaca. Hace 16 años era muy, muy difícil que estuviera en tu ciudad, y de esa manera nos enteramos. Eso pasa en el 2009. Fue algo muy fuerte porque te incumbe el miedo, un miedo a algo desconocido que no estás preparado, pero ya le traías un miedo, un pánico. Y lo primero que se me viene a mi mente es, ¿qué va a decir mi esposo? Algo no se produjo en mi vientre bien. ¿Y qué va a decir? Se va a ir mi esposo. Tengo 3 hijos, ¿qué voy a hacer? Mamá soltera. Yo ya me hice mi panorama en un ratito, en esa noche. Pero para eso mis hijos ya tenían 10 y 13 años. Ellos ya se habían quedado con la ilusión que regresando ya venía el tercer hermano, ¿no? Porque estaba planeado por todos Carlos. Mario entra, afortunadamente, con esa fortaleza que él tiene, que lo caracteriza, y con ese amor. Me dice, no te preocupes, si nació con síndrome de Down es nuestro hijo. Y vamos a echarle ganas, y eso a mí me empoderó bastante. No dejé de salir de ese hoyo, pero me empoderó en el sentido de que, ay, todo está bien, ¿no? Lo hice bien y vamos para adelante. En ese momento nos dirigimos a hacer lo que seguía, que es un cariotipo que se le hace a las personas con síndrome de Down, en donde les estudian las células precisamente para saber en qué estatus, se puede decir, de síndrome de Down está. ¿Qué es el síndrome de Down? El pediatra me dice, trae todas las características, pero hay que comprobarlo. Dentro de nuestra novatez o falta de información, pues no sabíamos que se les hacía este estudio, tarda un mes, pero ya estábamos en un mundo que no queríamos estar. Ya estábamos, yo vengo de una comunidad, vengo de Nejapa de Madero. Mi madre me enseñó mucho sentido de pertenencia, mucha cultura, pero también mis ancestros traían muchas culturas, ¿no? El decir, ¿qué quieres tener, este hombre o mujer? Pero que venga bien, ¿no? Yo venía así. Aquí algo no venía bien en el nacimiento de mi hijo. Y eso no me estaba gustando a mí como persona, porque indicaba que era yo una mala persona, indicaba que algo estaba yo pagando, y eso me aturdía muchísimo como ser humano, ¿no? En ese sentido, no estás preparado. Yo no quería entrar a esta comunidad de personas con discapacidad, ni siquiera sabía que era discapacidad. No quería entrar, me negaba yo mucho, pero fuimos encontrando a personas que nos fueron guiando, como fue el cardiólogo, como fue la genetista, que ellos nos fueron orientando. Gracias a Dios que los encontramos y nos dijeron, es un niño igual que todos. Aquí la única parte nada más es que tú cures tu duelo, que ustedes en la familia lo acepten y al mismo tiempo que le den rehabilitación. Un niño con síndrome de Down se puede rehabilitar de todo. Entonces, para nosotros fueron grandes herramientas, ¿no? Pero como ser humano nos destrozamos el alma totalmente y fue un duelo muy largo de 1 año y medio, en donde aparte de que nosotros como papás no aceptábamos el diagnóstico, pues los hijos tampoco. No lo aceptaban porque el referente que teníamos no era buen referente. Y yo creo que cuando no hay un buen referente, luchas el doble. Para mis hijos fue un duelo muy fuerte también. Pero en esas vivencias que nosotros tuvimos en ese año 2009, fue nuestra vocación que traíamos como contadores, y yo creo que el amor a la familia también. Eso nos ayudó mucho. La parte económica fue algo importante también porque descartamos todo en Carlos,
que tiene que llevar un riguroso tratamiento, más que tratamiento, seguimiento médico para descartar que estuviera bien su cuerpecito. Todo estuviera bien, excepto pues la hipotonía, que ellos nacen con mucha hipotonía. ¿Qué significa? Que todos sus musculitos vienen como gelatinas. Entonces por eso es la rehabilitación, hay que trabajarlos para que el musculito pueda sostener el cuello, pueda sostener dedos, bracitos, eso nada más. Entonces, en ese sentido, fue entrar a un mundo que no queríamos entrar. Fue algo muy difícil mover nuestro confort que ya traíamos como familia, y pues el duelo fue fuerte, fue doloroso, pero al lograr una aceptación fue lo más maravilloso que nos pasó. Nos cambió el color del sol, y ahí es donde nosotros, pues con tantas visitas a médicos y a terapeutas, decidimos iniciar un grupo de papás para ayudarlos. Pensamos que era para ayudarlos, ¿no? ¿Cómo decides organizarte para ayudar a otras familias, a otros niños con discapacidad? ¿En qué momento lo decides? ¿Cómo estaban tus ánimos? ¿De dónde sale ese valor y ese coraje para poder servir, ¿no? Claro. Pues yo creo que el poder servir es algo bien bonito, y es la humildad que ganas con la aceptación. Eso mi esposo y yo lo hemos platicado mucho. Aprender de humildad es muy difícil porque te lo enseñan desde casa, y si no te lo enseñan, tú lo vas aprendiendo. Y el que nos quitaran el tapete en un hoyo y perdiéramos el ego en el nacimiento de Carlos y lo volviéramos a recuperar, pues fue más con ese ámbito de servir. Porque dijimos, ya estamos acá, ¿por qué a nosotros no nos tiene que tocar la discapacidad? Ya nos tocó. Ahora vamos a trabajar, vamos a ver todo en horizontal, primeramente por Carlos. Por ahí yo encontré de la Organización Mundial de la Salud un concepto muy bonito sobre la discapacidad, porque ¿qué pasa en la parte de salud? Pues te dicen todas las limitantes que va a tener la persona, ¿no? Todas las limitantes, vas con el terapeuta, también te dicen todas las limitantes, pero no te dicen lo que ellos también pueden hacer. Y nos enfocamos más en qué pueden hacer ellos. Yo me di cuenta que Carlos caminó a muy buena edad, su oralización empezó a fluir, pero sobre todo era un niño muy feliz. Y yo veía... ¿Qué edad tenía más o menos? Año y medio, año 2 meses, año y medio. Carlos caminó al año 2 meses. Y en esa edad, Carlos lo aceptan en el Teletón a los 12 días. Entonces, de 12 días a año 2 meses, yo vi mucho. En pasillos yo vi mucho el que va corriendo, el que no va, todo se ve ahí. Pero en cafetería y en baños yo veía cosas que no me gustaban, que era una injusticia ante una falta de información, que porque te orinaste 2 veces, porque te estaba yo cambiando, pues los golpes, ¿no? La violencia. Y lo mismo en las cafeterías, ¿no? Que yo como y al último te doy, si no, no te doy de mala gana. Esas injusticias yo las empecé a ver. Pero eso era por ¿quién los papás, los que llevaban otros hijos con otras discapacidades. Yo observé mucho. Desde que entré a esta comunidad, empecé a observar cómo le hacían los que ya venían adelante de nosotros, ¿no? Cómo le hacían para yo hacerle. Así yo me enamoro de una niña con síndrome de Down, así empiezo a aceptar esta condición de vida, pero también empiezo a ver lo que no me gustaba, ¿no? Que era la injusticia. Y yo me doy cuenta cuando ya le digo a Mario, es que sí, ya acepto el síndrome de Down, ya lo acepto, lo tengo que trabajar. Y me decía Mario, yo también, o sea, ya estoy feliz con el diagnóstico en nuestras vidas, ¿no? Ya sé que va a tener discapacidad intelectual, y ahí es donde yo encuentro un concepto muy bonito de la Organización Mundial de la Salud, en donde decía que la discapacidad es un conjunto de interacción con la sociedad, con las personas que tienen algunas limitantes. Entonces no me está hablando que es una enfermedad ni que es una parte de salud. La discapacidad me está diciendo que es un trabajo que yo como persona con discapacidad tengo que hacer para interaccionar con la sociedad.
Entonces la sociedad es la que quita o pone barreras. Pero yo como persona con discapacidad tengo que trabajar para que la sociedad no me quite y me ponga esas barreras, ¿no? Ese concepto a nosotros nos gustó mucho y yo le dije a Mario, tenemos que trabajar precisamente para que la sociedad no le ponga barreras. Porque la sociedad, hay a quien no le gusta la discapacidad, hay a quien le gusta y no sabe cómo apoyarla y hay a quien aplica muy bien todas estas barreras. Entonces, vamos a trabajar, le dije a mi esposo, a mis hijos, para que Carlos no tenga tantas barreras. Y ese es el trabajo que empezamos a hacer. Aceptamos, empezamos a convocar a papás y nos dimos cuenta que en los papás pasaba lo mismo que nos pasó a nosotros. Nada más que florecía más el duelo, lo escondían, no se informaban. Entonces llegamos, según nosotros, a informar y a ayudarles a los papás. Pero al escuchar las distintas narrativas de los papás, cómo lo veían, no nos dimos cuenta que terminamos ayudados nosotros. Y aquí fue el proceso en donde dijimos, es que necesitamos un lugar donde hablemos nosotros nada más, sin la familia, sin el tío que te está diciendo no le pasa nada, sin la mamá que algo estás pagando, por eso lo tienes. Entonces necesitábamos una comunidad en donde platicáramos de lo mismo, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Cómo duerme? ¿Por qué le da temperatura? ¿Qué médico visitaste? Porque no teníamos esa información, porque la discapacidad nos llega de repente y no estás informado. Entonces, yo quería... No estás preparado en todo. Sí, este reto también. Totalmente desinformados y de algo, sobre todo que en familia tú no lo has tocado y no te han dicho, si pasa algo a la hora del nacimiento, no te preocupes, es tu hijo, ¿no? Te etiquetan luego, te dulcifican, Dios manda, como dicen, sus mejores guerras. Sí, horrible. Es horrible que te lo digan porque tú no estás preparado para eso, ni eres guerrero, para empezar, que son angelitos. No, porque los angelitos están en el cielo, ¿no? Que ya te ganaste el cielo. No, yo todavía estoy aquí en la tierra y ando luchando, ¿no? Igual que... Entonces, esos dulcificadores hacen a que te incomoden, a que te empiecen a segregar. Como eres especial, vete para allá, ¿no? Como eres angelito, también vete para allá. Son mensajes que van con doble sentido. Entonces nosotros uno de los objetivos fue prepararnos mucho, empezar a ir a congresos, empezar a ver cómo otros estados hacían, porque nuestro estado de Oaxaca está muy limitado. Hace 16 años estaba más limitado, no había cardiólogos pediatras, no había gastroenterólogos pediatras, no había nada enfocado en niños. ¿Y cuántas familias había antes de nosotros, ¿no? Que habían luchado tanto. Eso fue lo que nosotros también en esa parte empezamos a hacer congresos para informar. Aquí el objetivo de Fundación Corazón Down en un inicio fue informar primero al papá, luego al abuelo, luego a los hermanos, que principalmente la persona con discapacidad no tenía la culpa de haber nacido, ¿no? Porque empezamos a ver y a escuchar casos de mucha violencia. Nos estaban donando a una bebé con síndrome de Down porque el papá no la quería. Entonces, quitándole derechos a una persona por falta de información, ¿no? Sí, sobre todo simplemente es eso, el miedo, ¿no? Sí. El no estar preparados para enfrentar el tema o no tener esa red de apoyo familiar o de amistades, esa comprensión que se necesita. Yo siempre he creído que los niños con discapacidad aperturan aún más la conciencia de las familias y de los que están en el entorno. Eso venía yo pensando hace rato que venía manejando de mi casa acá. Venía pensando, pues son como personas que nos ayudan a crear conciencia, ¿no? A entender la vida de otra forma. Fíjate que yo hace rato que comentaba sobre la niña de la que te enamoraste, es justo eso te iba a preguntar. Has sido testigo, evidentemente, pues, de muchos niños con discapacidad, pero ¿ha habido alguno que te haya impactado, que te haya dejado una emoción especial, evidentemente, aparte de Carlos? Claro que sí, que fue esta niña cuando era bebé y tendría unos 2 años la niña y Carlos era de días. Ella fue el enamoramiento en la parte de la infancia y en la parte educacional también hay un niño que me impactó.
Yo no había visto a ninguna persona con síndrome de Down que hubiera terminado una primaria y una secundaria con todo lo que conlleva el estudiar, el obtener por sí mismo una calificación, ¿no? Eso me ha impactado y eso ha hecho a que yo me vuelva un medidor, ¿no? ¿En qué etapa voy? ¿Cómo quiero que Carlos viva? O cómo quiero que la comunidad de Carlos viva también, ¿no? Porque es algo muy importante. Dentro de ese grupo de papás que nosotros hicimos, era más como que acompañen a Carlos. Yo veía en el Zócalo, yo veía en los mercados, en el súper, que la persona ya de edad avanzada iba agarrando a su hijo de 30, 40 años, supongo, ¿no? Yo no quiero ser esa persona. Yo quiero ser al contrario, que Carlos tenga una comunidad, pero írselas enseñando desde pequeños, porque a veces muchos hablamos de inclusión, pero no la ejercemos en casa, ¿no? Al niño lo dejamos ser y hacer todo, y hay que educarlo con reglas, hay que educarlo con disciplina también, y a la mamá se nos olvida esta parte del amor, ¿no? Del amor mal enfocado, de que lo dejas hacer todo y no se deja educar. Nos llegan alumnos con muchos tipos de crianza muy tristes desde el cuidarse el cuerpo, porque ya son alumnos de 14, 16 años, 30 años, que no cuidan su cuerpo porque no se les enseñó en casa, ¿no? Veo a papás que donde se les ocurre cambian al bebé, cambian al niño de 2 años, le cambian la playera. No, es educación. Si tú pones a un niño, lo expones a que alguna persona que tenga malas intenciones pueda violentarlo, ¿no? ¿En qué sentido? En que le enseñas a que cualquier lugar es bueno para quitarse la ropa o para enseñar partes de su cuerpo, ¿no? Todo es una inclusión, todo es una educación, pero desde el amor. Desde el amor, sin violencia, porque muchos papás se equivocan y violentan. El síndrome de Down, ¿cómo se dice? La parte del dolor. Su umbral del dolor es muy alto. A un niño no le duele un golpe, a un niño no le duele un jalón, pero sí lo aprende. ¿Y qué pasa? Que nosotros estamos envejeciendo, entonces lo va a ejercer con nosotros porque es lo que les estamos enseñando. Entonces, retomando todo esto, me ha impactado las personas que trabajan muy bien con sus hijos, las personas que crían al hijo pensando en un futuro, no en el momento, que es algo, eso me impacta a mí mucho. Y lo he visto a nivel nacional, en Estados Unidos lo he visto mucho también, cómo se preparan para el futuro. Y en Oaxaca yo veo muchas personas que viven el presente nada más y no se preparan para el futuro y se dan cuenta y les llegó el futuro en un ratito, ¿no? Y eso sí no es muy benéfico para estas personas porque siempre van a necesitar un acompañamiento. Oye, Marlé, muy interesante lo que nos dices, pero también hay cosas que me interesan muchísimo que nos platiques acá. Antes de que empezáramos el podcast, estábamos platicando de tu fundación que hace rehabilitación, pero también tiene una escuela. Y una escuela, pues, donde hay personas que tienen derechos constitucionales y que has estado tramitando, pues, la BOE, que es el que da el YEPO, para certificar la primaria al menos, y ha sido imposible porque el argumento, ¿cuál es, Marlene? Sí, pues casi nos excluyen, ¿no? O que estamos excluyendo nosotros porque pues tenemos pura comunidad de síndrome de Down. Nos dicen que para eso está el CAM o nos ponen las barreras del número de alumnos también. Es muy cara, una escuela con discapacidad es muy cara porque la atención es 1 a 1. Una maestra no puede tener más de 9 alumnos, 8 o 9 alumnos, más la asistente porque es discapacidad. Ellos no aprenden de manera global como en un salón de clases regular. Ellos tienen que aprender 1 a 1 y nos hemos dado cuenta de toda esta estadística porque tenemos alumnos que ya tienen 4 o 5 años, ya leen, ya escriben, ya copian del pizarrón, entonces lo logran hacer. Pero sentimos que es parte de su derecho el tener un certificado, el que avale que hayan estudiado. ¿Su derecho constitucional? Así es, entonces en esta parte sí nos ha costado un poco obtener esta certificación que da el YEPO, ¿no? El derecho a la educación para los niños con discapacidad, pues yo creo que debiera ser tomado en cuenta por el YEPO. Yo sí le pediría al secretario, al director del YEPO, Emilio Montero, pues
que pueda revisar este tema, un poco sensible, que por favor lo pudiera tener en cuenta. Es un derecho humano a tener su certificado de escolaridad para un niño con discapacidad o no. Entonces, ojalá lo puedan revisar, director, te lo agradecería muchísimo. Claro que sí, ¿no? Porque no nada más es la primaria, también está la secundaria, también está, pues todo lo que un papá sueña con un hijo, ¿no? Yo creo que debemos de quitarnos mitos de que cuando te nace un hijo con síndrome de Down no va a ser el abogado que tú soñaste. Puede ser el abogado que tú soñaste, ¿no? Entonces es ir innovando también, que es algo muy bonito. Yo veo mucho matrimonio joven que le nace un hijo con discapacidad y está súper, súper rehabilitado, y eso ayuda mucho para quitarnos tantas etiquetas que traemos. ¿Y con el INEA? ¿Qué pasa con el INEA? Platícanos, por favor, Marle. Sí, la secundaria. Tuvimos un contacto y la persona, yo espero que haya sido poco sensible, nos decía, porque yo le decía que tenemos muchos alumnos de la etapa secundaria. Y dice, sí, pero los exámenes son frente a la computadora y el alumno solo. Le digo, es que el alumno solo no va a poder. Necesita un asistente. No, dice, con asistentes no se puede. Y me entristeció mucho porque ¿cómo podemos medir también nosotros como fundación que en la etapa de secundaria estamos bien, estamos trabajando bien? Entonces son muchos factores los que se tendrían que calificar si el INEA nos permite presentar exámenes de secundaria para un derecho constitucional de los alumnos, ¿no? Tenemos muchos que ya viendo a nuestros alumnos, se los devora una secundaria convencional, ¿eh? Se los devora porque son niños que no tienen oralización, son niños muy vulnerables, son niños muy dóciles y pues sí, la edad hormonal de una secundaria es fuerte. Entonces sentimos que es una oportunidad para la familia, los papás y el alumno, el tener esos derechos del INEA, ¿no? Que nos acepten con alguna asistente realizar estos exámenes para obtener un certificado. Pues ahí va otra petición para el director nacional Armando Contreras del INEA, que es oaxaqueño, que lo conocemos, pues que también sean sensibles, que revisen el tema y ojalá puedan ayudar a estas fundaciones, pues que su único trabajo es ayudar a otras familias con hijos que tienen síndrome de Down o con discapacidad. Pues muchas gracias, Marlene, por la visita. De verdad, nos ilustra mucho sobre pues lo que pasa en las familias con hijos que tienen hijos con discapacidad, porque pues no todos tenemos conocimiento y estas pláticas ayudan muchísimo, sobre todo te digo a muchas familias que probablemente pues estén tengan un bebé recién nacido y pues quieran entender cómo pueden incluir a los hijos, cómo pueden ayudarse ellos también, y pues que se acerquen a tu fundación, Marle. Creo que les va a ayudar muchísimo, sobre todo con esta experiencia que tú ya tienes de 16 años con Carlos. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias, acérquense. Quiero decirles nada más dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en Jicotenca, el 1017. Los que gusten, tenemos redes sociales con el nombre de Fundación Corazón Down. Y gracias, Lick, por esta bonita entrevista. Gracias, Marlene, gracias de verdad.